Hoy iniciaremos una jornada de capacitación frente a uno de los temas más delicados dentro de la planeación de un proyecto de emprendimiento. De tal manera que vamos a recibir toda una información, un procedimiento a realizar dentro del esquema que hemos denominado evaluación interna y evaluación externa. Entonces, hay un material que nos va a permitir sacar adelante este tipo de contenidos. Entonces, bienvenidos todos. La famosa matriz de evaluación de factores externos y internos, la famosa DOFA, para el análisis administrativo de un proyecto. Esto nos va a orientar a través de un simulador que he pretendido, ¿sí?, diseñar para ustedes en este orden de ideas. Siempre vamos a encontrar una presentación, un modelo Canvas, un direccionamiento estratégico, un análisis DOFA, una matriz, ¿sí?, de evaluación de factores externos, una matriz de evaluación de factores internos, la matriz DOFA propiamente dicha, unos criterios de evaluación, tanto a nivel externo como a nivel interno, una taxonomía de Bloom que nos va a facilitar, ¿sí?, orientar, ¿cierto?, el trabajo de la naturaleza, ¿sí? Y esta naturaleza tiene tanto a nivel interno como externo potencializar nuestra creatividad. Y esto lo vamos a desarrollar a través de una, ¿sí?, llamémoslo así, una herramienta de trabajo que se ha denominado, ¿sí?, la matriz Canvas, ¿sí? Eso también nos va a facilitar orientar nuestro trabajo en el sentido de que día a día, ¿sí?, hay que preguntarnos, bueno, ese modelo es, en primera instancia, hacer como un llamado a decir, bueno, ¿sí?, ¿cómo ayudamos a solucionar? ¿Cómo ayudamos a intervenir en una situación? ¿Cómo ayudamos a diseñar un plan estratégico? Es decir, desde nuestro rol profesional, ¿qué aportamos frente a un problema o una necesidad de nuestra población? ¿Sí? De una región, ¿sí?, etcétera, de un sector educativo, un sector social, un sector deportivo, cultural, artístico. ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo nos hacemos conocer? ¿Sí? ¿Cómo hacemos llegar lo que nosotros ofrecemos? ¿A quienes ayudamos? ¿Qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? Es algo muy importante dentro de nuestro análisis. ¿Qué hacer para que nuestra idea prospere o lleve a un resultado favorable? ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? Uno diría, en primera instancia, tenemos una gran capacidad intelectual, lo que llamamos un know-how, un goodwill, ¿sí?, como profesionales. Y ustedes, como futuros profesionales egresados, también tienen una gran capacidad de innovación organizacional, administrativa. ¿Qué damos? ¿Qué damos? ¿Sí? Es otra gran pregunta de análisis. ¿Quiénes nos ayudan? ¿Sí? ¿Quiénes nos ayudan? Recuerden ustedes que no pretendemos hacer nuestro trabajo absolutamente solos. Entonces, en ese orden de ideas, siempre hay como una gran pregunta, ¿no? Primero, determinar un segmento de mercado, ¿sí? ¿Para quién estamos creando un valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Segundo, esa propuesta de valor, el que significa ser un factor diferencial. Entonces, ¿qué problemas estamos ayudando a resolver? ¿Qué tipo de productos ofrecemos a cada uno de nuestros clientes? ¿Sí? Desde cualquier ámbito profesional. Luego, a través de los canales de comunicación, cómo podemos llegar a esa población o a ese cliente o a ese usuario, a ese participante dentro de ese proceso llamado resolución de problemas. También mirar ese factor llamado
relación con los clientes. ¿Qué tipo de relación tenemos con nuestros clientes? Eso nos llevaría automáticamente a mirar un poco de dónde está el dinero, el factor ingreso. Ustedes saben que en cualquier ocupación, en cualquier disciplina, pues tenemos que estar pendientes de decir, bueno, qué ingresos puede generar nuestra actividad diaria, nuestros procesos creativos. También eso nos lleva a decir, bueno, qué recursos tenemos, ¿sí? ¿Qué recursos, ¿sí? Dentro de nuestro ámbito social, familiar, empresarial, ¿sí? ¿Qué recursos? ¿Con qué contamos? Maquinaria, ¿sí? Insumos, materias primas. Eso automáticamente dice, bueno, entonces ya tenemos con qué iniciar una tarea, vamos a decir qué actividades claves se requiere mi propuesta de valor. Entonces, mire que cada uno de esta ruta nos lleva a esos análisis. Bueno, en qué somos fuertes, qué somos débiles, qué oportunidades tenemos, ¿sí? O también qué amenazas. También, eso hace que tengamos unas estrategias, determinemos unas estrategias de trabajo llamados socios, ¿sí? Los famosos socios, el Estado, el sector privado, ¿sí? Una fundación, una ONG, socios de entidades filantrópicas, socios internacionales. ¿Entiendes? Recurrimos a todos esos fondos de inversión en las cuales podemos tocar puertas para que nos colaboren, ¿cierto? Nos den ese apoyo para llevar a cabo esa solución a esta población específica. Eso nos lleva que tenemos que estructurar unos costos, ¿sí? Porque uno dice, vamos a recibir, pretendemos recibir de acuerdo al mercado unos 1.000 pesos, pero también tenemos nosotros que decir, bueno, ¿y qué, cuál es mi posición interna? ¿Sí? Es decir, si voy a recibir 1.000 pesos y quiero invertir 200, quiere decir de que van a quedar 800 pesos. Pero 800 pesos no podemos determinarlo como una utilidad neta, porque viene todos los canales, todas las áreas administrativas, todas las áreas de mercadeo, todas las áreas financieras, toda la área financiera para poder sacar adelante nuestra idea, ¿sí? De emprender. Bien, entonces ahí nos llevaría lo que les comentaba frente a mirar un poco el entorno, ¿sí? Económico. El entorno económico, ¿sí? En este caso, en nuestro medio colombiano, tenemos unas entidades que es Bancoldes, pero también existen aproximadamente más de 160 empresas a nivel estatal y privado que nos permite determinar esa inversión de fondos, fondos de capital, empresarios, ¿sí? Y los equipos de inversión. Entonces, estas tareas son muy fundamental llevarlas en ese orden de análisis interno y externo para cualquier diseño de un proyecto. ¿Ok? Entonces, teniendo claridad en esos niveles, vamos a hacer un direccionamiento estratégico. ¿Qué significa? ¿Sí? Es, primero que todo, pues vamos a manejar como especie de una simulación, ¿sí? Aquí a través de nuestra plataforma, para una fundación educativa. Entonces tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos unos objetivos y tenemos unas políticas, ¿sí? Unas normas que tenemos que cumplir permanentemente, ¿sí? Algo de ley, unas normas de criterio frente al objetivo. Entonces esto hace que automáticamente, ¿no? Yo comience a trabajar mi plataforma. ¿Sí? Yo digo, bueno, estoy en una fundación, en un sector económico, social, económico, ¿sí? Ambiental, de tal manera que me permita decir, bueno, ¿cuál es la misión, ¿sí? En este caso, para nosotros. Así hacemos automáticamente un análisis de ese direccionamiento, de esos objetivos, ¿sí? Que pretendemos realizar y a su vez, qué fundamentos políticos tenemos para cumplir la norma. Bueno, una vez terminado eso, viene algo llamado nosotros, que es la parte de el análisis DOFA.
el análisis. ¿Qué significa lo del análisis? Es, en primera instancia, ¿sí? Uno diría, bueno, ¿cómo está mi proceso administrativo? Mi proceso administrativo, recuerda que como profesionales tenemos que tener 4 grandes premisas. Uno, que es la parte de la planeación, ¿sí? Que quiero lanzar, que quiero proponer para frente a esa necesidad o esa solución a ese problema. Igualmente, la organización de los recursos, ¿sí? Con qué contamos. También debo mirar un poco, bueno, cuál es mi estructura organizacional, en el sentido de con qué aliados voy a trabajar, que es lo que llamamos nosotros la parte directiva, ¿cierto? Términos más sencillos, es quién orienta, quién es el liderazgo, quién maneja el liderazgo, quiénes tenemos una responsabilidad administrativa, una responsabilidad financiera o la responsabilidad de un estudio de mercados. Igual también debemos presentar esos análisis de control. ¿Sí? Ustedes saben que existe una normatividad para los procesos que llamamos INCOTEC, que llamamos la CISO, eso nos regula un poco la parte del control, ¿sí? Llamémoslo así también, administrativo, financiero y de mercados. Algo fundamental que siempre oriento, ¿sí? A este tipo de ideas es tomar un fundamento desde el plan de desarrollo municipal o un desarrollo departamental o un desarrollo nacional. Ustedes saben que nuestras políticas económicas, sociales, dependen de una gran concertación poblacional que llamamos plan de desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier iniciativa, ¿sí? Yo debo tomarla desde el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Así sea regional, municipal, nacional, ¿sí? Inclusive, dentro de nuestro campo del emprendimiento, tenemos también unos fundamentos a nivel internacional, ¿sí? Unas políticas de cofinanciación. Entonces, eso hace que tomemos una orientación, ¿sí? En el análisis, que es lo que llamamos la matriz Pestel, que la vamos a triangular, a parametrizar con la matriz DOFA, que es esos escenarios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Ahí viene todo un panorama, ¿sí? Como especie de una parrilla de encuentros en resolver un problema, que es lo que se ha denominado en la primera etapa de la ideación, o sea, esa etapa semilla. Eso nos articula algo llamado gestión de emprendimiento. Pero viene la otra fase, que es lo que se ha denominado la incubación. ¿Sí? La incubación, o sea, ya tenemos esa semilla, ya tenemos claridad de este tipo de elementos, entonces viene la etapa temprana, que denominamos la etapa de desarrollo, ¿sí? Consolidación de esas operaciones. Luego pasamos a la etapa de la madurez. Ahí entonces tenemos que analizar, bueno, en esos estados de la madurez, de escalar, de consolidar y de acelerar nuestra idea, es también esos factores internos y externos, ¿no? Que estamos fuerte, que tenemos de oportunidades, que tenemos de debilidades, o cuáles son esas situaciones de amenazas. Para eso, entonces, hay un modelo que se ha denominado el análisis FODA o el análisis TOFA, ¿sí? En ese vamos a determinar, por un lado, esos factores internos, que es las oportunidades, las amenazas, y por la parte interna, que es la fortaleza y las debilidades. ¿Ok? Entonces, este simulador nos va a facilitar hacer esta parametrización, ¿sí? A tener de tal manera que nosotros podamos dar un resultado frente a este tipo de estrategias, de cómo determinamos las estrategias a seguir. Bien, estos son elementos conceptuales para poder llevar a cabo nuestro simulador. También considerar un poco lo que se ha denominado en el mundo empresarial, lo que es el Target Market Model, ¿sí? Que es mirar también los precios, la plaza, el people, promotion, people, ¿sí? Place, process, physical evidence, public sales y personal sales, y el producto.
Entonces, estos 9 P's del marketing también tenemos que considerarlas dentro de nuestro análisis. Cómo estamos para nosotros en nuestra solución o en la satisfacción de una necesidad, de una propuesta. Usted sabe que el emprender es proponer, ¿sí? Es soñar, de tal manera que nos permita hacer esa gestión, ¿cierto? ¿Sí? Esa gestión de recursos frente a esa problemática. Pero teniendo presente todo este tipo de, digámoslo así, de dinámica circular, ¿sí? Que uno no diría, pues, ¿cuál es el primero y cuál es el último? No, pues todo va articulado de tal manera que va en una conjugación permanente, ¿no? En ese círculo permanente. Pero también hay otro factor que es para nosotros bien interesante, cualquier carrera profesional que estemos desarrollando o formándonos, que es lo que llamamos la Agenda 2030, ¿sí? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué significa eso? Que cualquier problemática, cualquier solución, uno pretendería. Hay un acuerdo internacional que los países deben tener estrategias desde su plan de desarrollo, que es fin a la pobreza, ¿sí? Hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, ¿sí? Y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida, ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para todos los objetivos. Entonces, cualquier idea de emprender debemos tener como este tipo de fundamentos. ¿Sí? Bueno, mi idea o la solución es frente a la vida submarina o frente a la industria de innovación, ¿sí? O frente al hambre cero. Eso es tipo, cada de este documento, ¿sí? Es un manual en las cuales viene determinado sus objetivos, sus premisas, sus metas, sus productos entregables. Y esta Agenda 2030, pues ya estamos en el año 2024, quiere decir de que estamos a un paso de cumplir cualquiera de estos tipos de impactos, ¿sí? Que se hacen casi a nivel nacional, municipal, departamental, nacional e internacional, ¿sí? Porque esos son convenios internacionales para el desarrollo económico. Te decía también de que vienen las grandes preguntas, ¿no? Usted sabe que emprender es un proceso investigativo de tal manera que me permita, ¿sí? Preguntarlos, ¿cierto? Ese qué, ese cuándo, ese con quién, ese dónde, ese cómo, ¿sí? Entonces, eso nos hace que tengamos en nuestra estructura mental permanentemente hacerlo. Un ejemplo es esta parte de las fuerzas sociales, culturales, demográficas. ¿Listo? Las fuerzas ambientales que nos afectan, las fuerzas políticas, gubernamentales, legales, las fuerzas tecnológicas y las fuerzas competitivas. Bueno, entonces, todos estos escenarios son como un tipo de guía, ¿sí? De una ilustración, porque dependiendo de cada carrera profesional, pues tiene como una orientación, ¿sí? Muy específica. Luego procedemos entonces a hacer nuestro análisis, ¿sí? Dependiendo de todo lo anterior, comenzamos a conjugar la matriz de tal manera que nos facilite en primera instancia decir, aquí es un proceso de gestión documental para la fundación educativa. Hay una problemática que hay que resolver, ¿sí? En ese orden de cumplir con una norma. Entonces, uno diría, bueno, vamos a mirar las oportunidades que tenemos para poder llegar a ese producto llamado manual, ¿sí? Un manual, una guía que tenemos que entregar. Entonces, vienen esas premisas de tal manera que cada una la evaluamos con el comité específico, ¿sí? Con el comité específico. Esta orientación también obedece a que pronto ahora, ¿sí? Académicamente, pues logremos realizar, ¿sí? Ese tipo de evaluación.
pero ya también en la parte de la vida empresarial, pues donde se reúnen los comités muy bien determinados, ¿sí? Tanto a nivel administrativo, a nivel financiero, a nivel de mercado o a nivel productivo. Igualmente, las amenazas que tenemos frente a este proceso llamado gestión documental, ¿sí? Pero cada una de estas variables puede ser determinada de acuerdo a la... ¿Qué significa esta parte? Es de que siempre tenemos que pensar en una ponderación al 100%, ¿sí? Al 100, como decimos estadísticamente. Eso significa que cuando tratemos de cada uno de estos factores, le damos una ponderación de peso relativo. De peso relativo. ¿Qué significa eso? Que hay como especie de una concertación de qué valor, qué peso le estamos dando a cada una de las variables. Lo interesante de este modelo es que siempre debemos llegar a 1. Que nos dio 1.7, no, tenemos que redondear a 1. ¿Sí? Porque como decide, es como la unidad, como decir, cuando uno tiene, ¿sí? 1.000 pesos, entonces 1.000 pesos, pues yo debo distribuirlo para que me ayude, ¿sí? A comprar ciertos recursos, ¿cierto? A ciertos recursos, pero ese peso, pues no puedo decir que este peso vale 1.10 o 1.20 o 2.1, no, siempre tengo que decir, este es un peso que yo tengo que distribuirlo de acuerdo a mis variables que tengo que ejecutar, ¿cierto? Son actividades que yo tengo que ejecutar. También dice el modelo acá, ¿sí? Esta figurita acá que ustedes ven que van a tener en su simulador, es decir, si es una gran amenaza, hay que calificarla con -2. Si es una amenaza menor, con -1. Si es una oportunidad menor, con 1. Si es una gran oportunidad, ¿sí? Con 2. Entonces, aquí el comité se reúne y comienza a calificar. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Entonces, todas las oportunidades, ¿sí? Siempre son valores positivos, ¿correcto? Positivos. Y todas las amenazas son valores negativos. -1, -2, -2, -1. ¿Eso quién lo define? El comité en las cuales nos esté asesorando. Por eso siempre es muy recomendable que el emprendedor no esté solo en su equipo, ¿sí? Siempre tenga como ese tipo de socios a su lado, dependiendo de la carrera profesional, pues yo digo, tengo unos socios estratégicos de las diferentes disciplinas. Por eso se dice que un proyecto siempre tiene que ser interdisciplinario, interfacultades, ¿no? En algo académico. Intervengan varias facultades o intervengan varias disciplinas. De tal manera que, por eso la universidad virtual tiene esa política de que los proyectos sean interdisciplinarios, ¿sí? Muchas veces uno dice, ¿cierto? No, pero ¿por qué en este orden necesito un contador? Necesito alguien que maneje la parte de diseño, alguien maneja los negocios internacionales, alguien que maneje la parte laboral, o sea, todo el sistema de gestión de seguridad y social en el trabajo. Bien, este modelo nos permite manejar lo siguiente, ¿sí? Aquí viene este orden de ideas. En serio, dice el modelo, debe multiplicar el peso, ¿sí? Relativo por la calificación, de 2.18. Asimismo, va llevando la parametrización de la marca. Por acá decimos, bueno, entonces vamos a determinar cómo son nuestras oportunidades. ¿Sí? Entonces hace la sumatoria del F9 al F14 y nos da un 90%. Como quien dice, están en un 90% de oportunidades frente a que ese manual que necesitamos para la gestión documental, ¿sí? Tenga un gran éxito, ¿sí? Es decir, hay una oportunidad, sí, muy significativa de que nos dice, o le debemos decir a la junta directiva de nuestra empresa o los socios, dice, mire, necesitamos el manual, ¿sí? Hay una gran oportunidad de tener ese proceso muy bien fundamentado. Pero también tenemos por acá otro lado, que es lo que llamamos nosotros las amenazas. Si no tenemos el manual, si no tenemos el manual de funciones, si no tenemos el manual, esa cartilla, esa guía, esa norma que nos está exigiendo, en este caso, el mundo educativo, pues vamos a tener unas amenazas. Da el 73%, ¿sí? Porque ya calificamos, la misma simulador nos califica, entonces acá nos dio 0.73.
quiere decir el 73% tenemos de amenazas. Entonces, en términos ya generales, enfrentamos esas oportunidades y esas amenazas y tenemos que un 17%, ¿sí? En la parte llamada, ¿sí?, externa, ¿cierto? Oportunidades y amenazas. Si no cumplimos con esa normatividad de la gestión documental, en este caso más puntual, pues tenemos ¿sí?, llamémoslo así, unos incumplimientos, ¿no? Unos incumplimientos en la parte educativa, aquí que estamos manejando este caso. Entonces, ese 17% es lo que significa que tenemos que prepararnos frente a un esquema de trabajo, de una propuesta para llegar a ese 100%. ¿Sí? A ese 100%. O sea, tratar de tener estrategias, ¿sí?, ofensivas, ¿cierto?, que me permitan sacar adelante, ¿sí?, y mitigar o minimizar ese tipo de amenazas. O sea, que mi plan ya de emprendimiento va orientado desde la parte externa a un, ¿sí?, a un 73%, ¿sí?, un 73%, para que me dé el 100%. Bien, también obedecemos, entonces viene acá el análisis, ¿sí?, que es importantísimo determinarlo. Viene también entonces lo que llamamos la parte interna, las fortalezas y las debilidades. Igualmente, valoramos, aquí el comité se reúne y valora esta partecita acá. Entonces, les decía, aquí tenemos algo muy especial que lo quise conservar allí para que todos miraran. Vamos a observar cómo hacemos aquí nos dio 1.18, ¿cierto? 1.18. Entonces dice, pero es que usted nos estaba comentando que tiene que dar 1. Muy bien, ¿cierto? Ok. Entonces están muy atentos a la parte de esta guía. Claro, entonces yo tengo que comenzar a operacionalizar, ¿sí?, que aquí yo tengo que decir punto 0.5, ya va por punto 13. Por acá hay otros, ¿sí?, porque se hizo punto 10, ¿cierto?, como algo uniforme. Entonces llego por acá, punto 0.3, ya va punto 0.6, ¿cierto? Y por acá, también por acá hay un factor, pues se determinó, como eso es algo relativo al comité, entonces decimos que va a ser, ¿sí?, punto 10, ya me bajé a punto 96. Entonces, yo digo por acá, de esta variable, la vamos a poner, ¿sí?, un poquito más altica y le vamos a colocar, ¿sí?, punto 14. ¿Ves? Entonces, en ese orden de ideas, el comité siempre trata, o los socios del emprender, trata de articular, ¿cierto?, sus estrategias para mirar. Dice por acá también el criterio, siempre me gusta jugar con estas figuras, con estas imágenes, porque me permite un poquito más de claridad en la calificación. Entonces dice, si es una gran debilidad, -2, si una debilidad menor, -1, si es una fortaleza menor, 1, y una gran fortaleza, 2. Entonces, llegando a ese orden, ahí el simulador me va a multiplicar, ¿sí?, una D7 por una E7. ¿Ves? Y así sucesivamente. Me va a calificar una D8 por una E8. Entonces, ese es lo importante aquí de manejar las imágenes para que me permita, entonces me dice acá que este valor, .66 del 60%, viene de la F7, acá está en la barra principal, en la cinta principal de este formato, de tal manera que nos lleve también a la F11 y nos da el 66%. Esa es una fortaleza, la parte interna, ¿sí? Entonces, pero también tenemos unas debilidades. Aquí, consideración de nos llevó a este 73%. Bien, que es la F, de la F13 a la F18. ¿Sí? Aquí está la cinta. Entonces, eso nos va a ayudar a decir, bueno, muy bien, tenemos, ¿sí?, una fortaleza, pero también tenemos unas debilidades. Entonces, en este caso especial, nos dio una ponderación de -7. Como quien dice que estamos necesitando ese diseño, ese manual para poder procesar la gestión documental. ¿Sí? La gestión documental. O sea, no es un capricho de que de pronto haya una necesidad de un cumplimiento de una norma, porque mire que estamos en -7%, ¿cierto? Estamos en -7. O sea, que hay, ¿sí?, estamos incumpliendo
una norma de la gestión documental, algo llamado la Ley General de Archivo, ¿sí? Frente a los procesos de propiedad intelectual, derechos de autor, ¿sí? que tienen las empresas. Entonces hay que cumplir con esa norma. Aquí hay un análisis frente a ese espacio. Bien, entonces ya teniendo claridad de esa parte interna y externa, ¿sí? Veremos ahora lo que llamamos la famosa matriz DOFA. Miren que primero hicimos análisis externo y análisis interno, dependiendo de todos los factores que hayamos dicho al iniciar este simulador. Bien, entonces ahora viene a trabajar algo llamado la fortaleza, las debilidades, o sea, esas variables, cómo las articulamos, cómo las parametrizamos. Recuerden que por allá habíamos visto una matriz en la cual nos decía o conjugue, ¿cierto? Tanto a nivel de fortalezas, o sea, que llama estos los FO, aquí están los FO, ¿cierto? O los DO, aquí está, ¿sí? Por acá, acá abajo, están los DO, ¿sí? Entonces, eso me permite, acá está, muy bien, acá están los DO, ¿sí? Bajemos acá. Siempre me gusta trabajar con estas imágenes para que ustedes comprendan la dimensión. Acá están las estrategias DO y por acá están las estrategias DA. Entonces, ¿qué significa eso? DA es afrontar las amenazas, estrategias de supervivencia. ¿Cómo vamos a pretender? Recuerden que ya estamos en la gran necesidad de ese diseño, de esa norma, de esa guía, ¿sí? Para poder cumplir una norma, llamámosla así, la Ley General de Archivo, ¿sí? De la gestión documental. Tenemos muchas debilidades en controlar la información. Bien, pero también tenemos por acá lo que llamamos la FA, ¿sí? Mantener fortalezas. Entonces aquí hay unas alternativas de trabajo frente a sostener. Y por acá tenemos los FO, o sea, explotar oportunidades. Y por acá tenemos, ¿sí? Algo llamado FA. La FA, o sea, mantener la fortaleza. ¿Listo? Entonces, este tipo de ilustración nos va a facilitar para que la junta directiva o los socios de mi emprender correspondan a decir, muy bien, se hizo un análisis interno, se hizo un análisis externo. ¿Y cómo procedemos acá? Acá el simulador nos dice, bueno, de esta parte de C13 viene de la matriz FIC7, matriz FIC7. Vamos a mirar, matriz FIC7. ¿Listo? Entonces lo llamamos acá y acá dice, ¿sí? C7, ¿sí? C7. Damos Enter, Enter, automáticamente llegamos a la matriz DOFA, ¿sí? La seleccionamos, damos aquí, ¿sí? Esta guía, y nos saca todo el proceso. Igualmente también realizamos con la matriz, ¿sí? Dice C13, ¿listo? C13. Entonces, procedamos para que me comprendan, ¿sí? Vamos a decir acá, listo, muy bien. Entonces, vamos a borrar, ¿listo? Y vamos a decir igual, y nos vamos, estamos en las debilidades, ¿cierto? En las debilidades. Entonces, acá están las debilidades. Y le damos aquí Enter. Y nos pasó automáticamente, ¿sí? Pues el software pues es más sencillo porque todo lo pasa automático. Acá pues este simulador en Excel formato para que ustedes comprendan académicamente cómo se procede. Igualmente seleccionamos y llevamos la guía y nos pasa todo el documento. Asimismo son los valores. Como tenemos ya unos valores allá asignados, vamos a borrar estos valores, los vamos a borrar y por ahí nos dio 0. Entonces aquí le vamos a decir igual, ¿sí? Y nos vamos a las fortalezas, Entonces la F, fortalezas, por acá la calificamos, ¿sí? La fortaleza la calificamos con 10 y nos apareció punto 10. Seleccionamos y sigamos la guía. Y ahí nos dio el punto 66. Verificamos que sea punto 66, entonces, sí señor, acá está el punto 66. ¿Ves?
100.66. Así mismo procedemos otra vez acá con los valores que tenemos acá en Fortaleza. Vamos a decir que aquí no existe ningún dato. Entonces, tomo aquí mi valor igual, me voy a esas debilidades que se calificaron aquí con punto 20. Le doy Enter y de tal manera que aquí me apareció. Selecciono, tomo la guía, listo, aquí, y me apareció. Me dio menos 73%, o sea, el 73%, sí, el 73%. Verifico, sí, señor, el 73%. Regreso a la matriz DOFA y por acá debo tener, ¿sí?, un resultado, el 7, ¿sí? Menos 7, ¿cierto? Que es lo que estamos diciendo ahora. Vamos a revisar y el 7. ¿Sí? O sea, que es el fiel reflejo, este ya es como el consolidado, ¿no? Lo que estamos hablando acá. Ya es el consolidado para determinar mis estrategias. Asimismo procedo con lo que denominamos acá, ¿sí?, mis capacitaciones. Acá dice, esto procede de la FC9, ¿sí? C9, C10, C11, C12, C13 y C14. Como quien dice, acá estoy, ¿sí?, ya vemos esa trazabilidad de mis factores externos. Asimismo, este valor dice viene de la F, ¿sí?, F9, F10, F11, F12, F13, F14. ¿Sí? Lo que hicimos ahora manualmente. Aquí también entonces viene ese AF6, o sea, la intencionalidad de la guía es de que conservemos, ¿sí?, conservemos siempre la parametrización de que tengamos. Acá entonces vamos a mirar que aquí nos dio punto 90, ¿sí?, punto 90, vamos acá y nos dio punto 90, ¿ves? Punto 90. Regresamos, acá nos dio punto 73, y vamos a mirar, nos dio punto 73, ¿cierto? Como quien dice, le damos en un 17%, y acá lo arrojo. Entonces, ya teniendo claridad absoluta sobre esas variables, ya tomamos la decisión ahí con el grupo emprendedor en hacer las estrategias. Estas estrategias también me van a facilitar cada una de esas hacer una ponderación, ¿sí? Como quien en esas palabras más sencillas administrativas es de que si me dieran a dar en este momento 1.000 pesos para trabajar mis estrategias, ¿sí?, mis estrategias aquí a nivel de fortalezas, oportunidades fortalezas y fortalezas, amenazas, si me dieran 1.000 pesos para hacer estas actividades, yo diría que el 55% de esos 1.000 pesos tengo que destinarlo a esa estrategia. Y el 45% de esos 1.000 pesos tengo que destinarlo a esa estrategia. Es decir, este es como el corazón de un proyecto, en el sentido de que ya le estoy dando asignación presupuestal para cada una de las actividades. ¿Sí? Entonces yo propongo, decir, de acuerdo al análisis que hagamos la parte financiera, necesitamos 20 millones, 30, 40, 50 millones de pesos para poder ejecutar este tipo de trabajos, en este caso, pues la parte del control de la gestión documental. Pero asimismo también podemos trasladarlo a cualquier iniciativa que tengan ustedes en su emprender. Perfecto. Entonces, aquí también procedemos a lo que llamamos las otras estrategias. Las estrategias DO, o sea, corregir debilidades, y las estrategias DA, de afrontar las amenazas. De tal manera que también hago la ponderación con el comité, ¿sí?, cada uno de los valores, ¿sí? Lo importante es que siempre tiene que darme uno, ¿no? Es decir, en ese sentido, como el 100%. Como el 100%. Yo establezco de la manera que tengo que realizar aquí, que tengo que realizar acá, en el caso dado de una valoración financiera. Eso me permite que el emprendedor tenga libertad de actuar, ¿sí? Es decir, que no esté precisamente porque se dice en argot administrativo, en lenguaje técnico, de que el emprendedor tiene que estar por fuera de la oficina, ¿sí? Por fuera de la oficina, tratando de mirar ese tipo de estrategias que tiene que cumplir allá en la parte poblacional, ¿sí?, allá en el mercado, ¿correcto? Entonces eso nos ayuda en un momento determinado a establecer, ¿sí?, a establecer
todos los criterios frente a ese análisis que habíamos comentado anteriormente. Todos esos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, ¿sí? Todo lo ambiental que afecta, ¿sí? Usted sabe que en ese momento, a nivel mundial, se está trabajando esa Agenda 2030. ¿Ves? Esa Agenda 2030. Entonces, y cada uno de ustedes puede tener un momento determinado una idea, ¿sí? Emprendedora, una idea emprendedora para desarrollar su tarea, para desarrollar su profesión, pero siempre pensar en las alianzas. Si recuerden lo que habíamos dicho allá, del famoso modelo, ¿sí? Bueno, ¿qué alianza debo tener? ¿Qué tipo de recursos? Eso también es parte de este proceso de debilidades, ¿o sí? Pues yo puedo decir, bueno, mi idea es muy genial, pero tengo una debilidad que es la parte de la cofinanciación de los recursos, pero entonces vienen las fuentes, esos fondos especiales, ¿sí? En este caso colombiano, que tiene la parte de unos fondos de Impulsa, de Conciencias, programa Ondas, ¿sí? El programa de Fondo Emprender, en este caso nuestra universidad, que tiene la incubadora y aceleradora Incutec, que los invito a que todos ustedes inscriban sus proyectos familiares, ¿sí? Compañeros de trabajo, docentes, amigos, vecinos, ¿sí? Grupos sociales, que muchas veces uno escucha que dice, en la Junta de Acción Comunal del barrio hay un proyecto muy interesante en la parte deportiva, pero no hay quien lo ejecute. Entonces digo, bueno, entonces miremos a nivel de emprender de esa economía popular comunitaria o esa economía solidaria, una fundación, una ONG, una corporación, ¿sí? ¿Quién puede liderar ese tipo de proyectos? O también dentro del campo de lo que llamamos nosotros la economía circular, ¿sí? Hay una ley que regula, ¿cierto? Le dice a la población, mire, si ustedes tratan de minimizar, ¿sí? Un ejemplo, un restaurante, ¿sí? Un restaurante dice, mire ustedes, tienen un potencial en las cuales pueden desarrollar dentro de su esquema proyectos a nivel de comida saludable, ecológica, el compostaje, ¿sí? Hacer convenios con las empresas, los operadores de aseo, para que, no sé, un día de la semana estén recogiendo todo lo que es la parte de los residuos de los alimentos o de las verduras, ¿sí? Las cáscaras, etcétera, etcétera, ¿no? O el aceite que queda de cocina. Entonces mire que a veces en ese tipo de empresas, y cualquiera, porque en todas las empresas siempre hay reciclaje, siempre hay reciclaje. Entonces dice la ley de protección en el sentido de que esos valores, ¿sí? Que la gente puede recuperar haciendo la recolección, haciendo el reuso, entonces se beneficia, ¿sí? Hacia sus gastos administrativos. Un conjunto residencial, ¿sí? Igual, que ahora le exigen los famosos shush, o sea, los depósitos de la basura, que tengan allá cómo reciclar el cartón, el vidrio, el papel blanco, ¿cierto? El plástico de alta densidad, baja densidad, ¿sí? Y luego los camioncitos operadores especializados van y recogen ese tipo de productos bien clasificados, ¿no? Llamémoslo así. Ese tipo, eso es también, repercute en unos ingresos para ese conjunto residencial. Y asimismo la parte de la empresa. Bueno, ok. Entonces, teniendo allí presente cómo tenemos la dinámica de la matriz, viene también lo que les decía a ustedes, pues esos factores críticos, ¿no? Esos factores críticos, ¿verdad? Entonces, de tal manera que me permita tener presente siempre, bueno, cómo es la metodología que voy a evaluar para llevar a cabo mi trabajo. Igual vienen los proyectos de evaluación, la taxonomía de Bloom, que es muy importante, que les comentaba. Bueno, mi emprender, ¿qué requiere? ¿Sí? Un proceso de recordación, de comprender, de aplicar, de analizar, de evaluar o de crear. Yo diría, casi los diseñadores gráficos están por esta línea cognitiva, ¿cierto? Cognitiva, ¿sí? De crear, de diseñar cosas.
pero también están los administradores de empresa, también están los de negocios internacionales, y también están los del sistema de gestión del trabajo, porque necesitan estar creando manuales, ¿cierto? Frente a la ley 1072 del 2015, o frente a la aplicación, dice, de la normatividad ISO para las empresas. En este caso, la aplicación de un manual en gestión documental, que estamos nosotros en este momento trabajando. Este tipo nos va a permitir decir, bueno, pero entonces, ¿qué verbo utilizo? ¿Sí? Aquí están los verbos. ¿Qué acciones debo implementar? ¿Sí? Aquí están las acciones. ¿Qué resultado debo entregar? ¿Sí? Y también me ayudo con la parte que he llamado las preguntas, ¿sí? El proceso investigativo para que mi emprendimiento salga adelante. Esta matriz es muy interesante, ¿sí? Usted la pueden utilizar en contacto aquí, Algobardo Lazo Quintero. Tengo mi aula virtual, pero también tengo mi correo institucional, el Facebook, el Instagram, el Twitter y mi, ¿sí?, ruta de conciencias, ¿no? Entonces, para todos ustedes, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Estaré atento a través del WhatsApp, ¿cierto? A través del WhatsApp o a través del correo. Sin más, ¿sí?, agradeciéndoles su atención. Espero haya colmado las expectativas, esta ilustración, este acompañamiento frente a lo que llamamos el mundo empresarial, para analizar la parte administrativa de una idea emprendedora. Para todos ustedes, ¿sí?, muchas gracias. Estaré atento a cualquier análisis, ¿sí?, que pretendan orientar. A todos ustedes, ¿sí? Hasta muy pronto. Estaremos esperando sus inquietudes. ¿Ok? Muchas gracias. Que estén muy bien. ¿Sí? Bueno.